Y ya estoy con mi mascarilla porque no estoy sola en el estudio. Este mes se promulgó la nueva ley sobre la determinación del orden de apellido de los hijos por acuerdo de los padres. Importantísimo, yo sé que usted tiene un montón de dudas porque es una ley nueva. Queremos conocer en qué consiste, por qué fue considerado como relevante a la hora de avanzar en la equidad de género. Y por eso nos acompaña hoy la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet. Bienvenida, ministra. Muchas gracias por venir a nuestro estudio a explicarnos esta ley que es además, como es nueva, no conocemos mucho y es de vital importancia para mucha gente. Hay harto interés sobre ella. Así es, muchas gracias, Carmen Gloria. Además, una vez más, felicitarte a ti y a todo tu equipo por lo que estás haciendo por nosotras, las mujeres. Tan importante empujar este cambio cultural y tú definitivamente juegas un rol muy relevante. Muchas gracias. Vamos a la pizarra, ministra, para que hablemos sobre esta ley. Esto va a permitir cambiar, pusimos elegir el apellido. Así es. Consiste en elegir si va primero el apellido de la madre o el apellido del padre. Así es. ¿En qué momento se elige? A ver, esta ley nos permite, por primera vez en la historia de nuestro país, esto es un avance importantísimo en materia de reconocimiento a la mujer y a la madre y en materia también de igualdad, porque fue una construcción cultural, el hecho que uno lleve primero el apellido del padre. Esta ley empieza a regir a partir de septiembre de este año, ya se promulgó la ley. Aquí lo pero primero, en septiembre empieza. En septiembre, porque la ley ya está promulgada, pero el Ministerio de Justicia está elaborando el reglamento y a partir del mes de septiembre esto ya va a estar habilitado para que las personas puedan ir al registro civil. ¿Afecta a todos los hijos nacidos desde septiembre hacia adelante? Sí, vas a tener un año. O sea, hace un año atrás, los niños que nacieron, digamos, desde septiembre del año pasado, se podría... Del 2021, desde septiembre del 2020, todos los niños que hayan nacido de ahí para adelante van a poder los padres acercarse. Ahora, es muy importante esto, ¿cómo es? Padre y madre, nace tu primer hijo o hija y toman la decisión, por ejemplo, de que va a ir al apellido de la madre primero. En el registro civil lo inscribes con el apellido de la madre, pero después todos los hijos que tengas. Es bien importante. Aquí no es que el primer hijo lleva un apellido, el segundo hijo lleva otro. Piénselo bien porque lo va a decir una vez. Y si tiene 5 hijos, los 5 hijos van a tener primero el apellido de la madre. Primero el apellido de la madre, si así ¿O lo el define. del padre se lo definieron? Claro, en caso de que no digan nada, en todo caso en el registro civil se les va a recordar que existe esta ley, pero si no, seguimos como es hasta ahora con primero el apellido del padre. Pero si ambos libremente eligen que puede ir el apellido de la madre, va a ir el apellido de la madre. Ahora, por ejemplo, Carmen Gloria, nace mi tercer hijo y yo tengo un hijo de 14 años. Entonces yo ahora decidimos, porque existe la ley, que va a ir primero mi apellido. En ese caso, ese hermanito o hermanita que tenga entre 14 y 18 años, para que también se le aplique esto de que tenga el apellido primero de la madre, o sea, al igual que este hermano o hermana que recién nació, va a necesitar el consentimiento del hijo. O sea, todos los niños menores de 14 años van a llevar el mismo apellido, pero en caso de que exista un hermanito o una hermanita entre mayor de 14 implica la voluntad del hijo. O sea, padre y madre lo definieron, pero en este caso va a requerir el consentimiento del hijo. Perfecto. Ahora, cuando tú tienes 18 años, definitivamente es una decisión autónoma. ¿Y cuál es la novedad con esta ley? Que tú ahora no vas a tener que contratar un abogado, no vas a tener que pasar por un proceso judicial, sino que vas a ir al registro civil y a través de un proceso administrativo vas a poder cambiarte tu apellido. Si llevas tu apellido del padre y tú defines por distintas razones, que ya tenemos mucha evidencia cuáles podrían ser esas razones, ese joven va a poder ir a cualquier edad a decir, a partir de hoy quiero cambiar. Pero importante, una sola vez. Una sola vez en la vida, no puedo retractarme ni volver a mi nombre original. No. Si ya me cambié el apellido, ya no es que 3 años después me arrepentí y vuelvo para atrás, no. Es una vez, o sea, es una decisión importante. Y que implica la modificación de todos los documentos que tenga a su nombre. El registro civil se encarga de avisar a todas las instituciones, esto no tiene ningún impacto patrimonial, esto no cambia tu número de RUT, va a ser un proceso sencillo, pero indudablemente una sola vez en la vida lo vas a poder Ni tampoco afecta mi filiación, ni los derechos y obligaciones que tienen los padres respecto a los hijos. No porque el padre pase a un segundo apellido, va a tener menos o más obligaciones con los hijos. No, por el contrario, las obligaciones son lo mismo. Aquí estamos hablando de corresponsabilidad, acá estamos hablando de reconocimiento. Además depende del caso, porque cuando el padre y la madre libremente al nacer un niño definen que va a ir el apellido de él o de ella, es una decisión voluntaria, de común acuerdo, conversada y sociabilizada. ¿Qué es lo que va a pasar normalmente? Y nosotros percibimos que por ahí se va a aplicar en un inicio más la ley, son aquellos hijos e hijas
que se han sentido abandonados por el padre. Claro. Aquellos hijos e hijas que vieron que su madre los crió solo y ese padre nunca pagó las pensiones de alimento, por Claro. ejemplo. O algunos casos de violencia también, que son Y tremendos. en los casos donde ellos han sido o ellos víctimas de violencia como hijos o hijas, o han visto que su madre toda la vida ha sido víctima de violencia. ¿Hay algunos casos en que no puede ejercerse este derecho? ¿Personas que no podrían tener esta posibilidad? Así es, cualquier persona condenada, cualquier persona que tenga una medida cautelar, cualquier persona que esté pasando por un proceso judicial, no va a poder aplicar esta ley. O sea, no un se le va caso, a por aplicar. ejemplo, de violencia del hijo respecto al padre o alguno de sus padres no podría hacer este cambio. No podría hacer este cambio. Y cuando haya una condena por violencia sexual, no lo va a poder hacer nunca. Nunca. Qué bueno, para que se sancione más. Muy importante. Hay otro punto que es importante, que pasa con los extranjeros. El extranjero que quiera también someterse a esta ley va a tener que mostrar su permanencia definitiva en Chile y también va a tener que registrar su partida de nacimiento en el registro civil chileno. Estuvimos hablando con nuestra psicóloga Marisol Sagredo para saber qué tan importante, qué efectos puede causar en una persona el tener el apellido materno o el paterno como primer apellido. Para algunos es irrelevante, sin embargo, nuestra psicóloga hizo un análisis al respecto. Nuestro nombre y apellido son nuestra primera manera de explicar quiénes somos. Es lo primero que nos identifica e incluso nos ayuda a forjar nuestra personalidad. Tiene que ver con la idea de que aunque el tiempo y las personas pasen, hay aspectos de nosotros mismos que son inmutables, dándonos una imagen hacia el exterior. Podríamos decir que el nombre nos marca socialmente, siendo lo primero que mostramos a los demás. Nuestro apellido tiene un doble significado, un significado social que tiene que ver con cómo nos ve el mundo y un significado personal que tiene que ver con qué significa para mí ese apellido. Tiene que ver con las vivencias que están ligadas a él. Por ejemplo, si mi papá fue un padre amoroso, contenedor, cercano y la imagen que tengo de él cuando miro hacia atrás es feliz, muy probablemente relacionaré mi actual primer apellido, el paterno, a características positivas. Por el contrario, si nuestro papá y su relación con él nos recuerda momentos tristes, dolorosos, de ausencia o rabia, el definirse con su apellido puede ser una tortura y un castigo que nos conecta con aspectos de nuestra historia y de nosotros mismos que claramente no nos gustan. Nos vemos obligados a tener una identidad que no queremos. Es importante saber que en estas situaciones puede ser muy útil cambiarse el apellido. Y el hacer esto tiene un sentido sanador, nos hace acercarnos no solo a quienes somos, sino a quien queremos ser, pudiendo cambiar nuestro apellido. Si estamos dispuestos a pasar por todo el papeleo, cuestionamiento social y problemáticas ligadas a un cambio de apellido, con todo lo que esto implica, es porque la herida que causó en nuestra identidad es tan dolorosa que la única manera posible para poder sanearla es cambiándolo. Y es ahí la mayor importancia de la nueva ley de cambio de apellido. Maravilloso, y eso nos permite entender, a ser empáticos también. A veces, en el caso de uno personal puede no tener una relevancia, pero en el caso de muchas familias chilenas es muy relevante. No en vano, esto me imagino que no es inédito de Chile, existe en otras partes, ¿o no? Muchos países ya desde el año 2007, más o menos Alemania, Francia, países nórdicos, España, muchos países ya tienen esta ley. En Chile estuvo 15 años en el Congreso. Hasta que lo logramos. Hasta que lo logramos y dimos un paso importante en esta materia y creo que es tremendamente relevante lo que decía la psicóloga. A mí me ha tocado conocer ya muchos casos, Carmen Gloria, que me han dicho es una carga muy grande llevar este apellido y normalmente está relacionado a situaciones que decía la psicóloga, abandono, violencia. Los hijos de los casos de femicidio, por ejemplo, es tremendo. Tremendo. Tenemos audios que nos han llegado de nuestros auditores. Vea. Buenas tardes. Quisiera consultar si mis hijos son de distintos padres. ¿Puedo poner a uno el apellido del padre primero y a otro mi apellido? Buena pregunta, pero la prohibición era bajo el supuesto que todos fueran hijos de un mismo padre, pero si son hijos de padres distintos... Son definiciones distintas. Ya, Así que, pero lo importante es que todos los hijos que tengas con el mismo padre tienen que llevar el mismo orden de apellido. Pero en el caso que fueran hijos de padres distintos, entonces cada caso es particular. Mi primer hijo puede tener mi apellido, mi segundo hijo el apellido de su padre. Claro. Perfecto. Tenemos otro audio. Hola Carmen Gloria, gracias por tocar este tema. Tengo una consulta. ¿La documentación personal se cambia automáticamente o debo ir por institución notificando el cambio?
Buena pregunta, porque algo respondiste hace un ratito, ministra, pero en el caso de que son menores de edad es re poca la documentación, pero cuando hablamos de personas adultas pueden haber títulos universitarios, licencia de conducir, pasaporte, pueden haber una infinidad de documentos. Así es. Bueno, el registro civil va a ser el mandatado a informar a todas estas instituciones del cambio que se va a realizar. Ahora, los detalles, las bajadas, por eso es tan importante y tenemos que esperar el reglamento en el mes de septiembre. Eso sale en septiembre, depende del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia. ¿Tenemos otro audio? Hola Carmen Gloria, gracias por estar tocando este tema tan importante. Yo quisiera hacer una consulta. ¿Qué pasa si el padre de mi hijo es ausente y se niega a que yo pueda cambiarle el apellido? Si uno de los dos padres no quiere el cambio de apellido, sea el padre o la madre, porque podría ser cualquiera de los dos, ¿puede eso solucionarse en tribunales o simplemente si no hay acuerdo no se puede? Si no hay acuerdo, ese hijo, esa hija va a tener que esperar cumplir 18 años. Y puede hacerlo ella sola. Así es. Si no, tiene que esperar el acuerdo de los padres. ¿Algo más que nos quiera agregar respecto al tema, ministra? No, es una ley sencilla, muy profunda y muy significativa, que creo que va a reparar tanto a muchas mujeres, a muchas madres, como a muchos hijos e hijas. Exacto, en muchas familias es muy relevante este tema de hallar el apellido de la madre. Si a mí me hubieran preguntado y si yo hubiera tenido la posibilidad, hubiera elegido el apellido de mi madre sin lugar a dudas. Muchas gracias por venir a explicarnos. Cuando sea en septiembre y ya tengamos claro el reglamento, vamos a estar también explicándole a la gente en su casa. Feliz, muchas gracias Carmen Gloria, y cualquier duda siempre el Ministerio disponible para dar todas las respuestas.